Documental. ¿Qué tenemos por gestión documental? Pues tenéis una pequeña definición extraída de Wikipedia, conjunto de normas, técnicas y prácticas usadas para administrar el flujo de documentos de todo tipo con la organización, permitiendo la recuperación de información desde ellos, cuánto tiempo se tienen que guardar, eliminarlos y demás. Vale. Entonces, básicamente, pues se entiende bastante fácil lo que es la gestión documental. Es decidir cómo vamos a tratar la documentación en nuestra empresa. ¿De acuerdo? Cómo se va a elaborar, quién la va a elaborar, quién la va a aprobar, esa información, para que sea publicada en caso de que sea información pública o de que sea información de referencia, ¿de acuerdo? Y facilitar el acceso a ella, una vez la tengamos, a las personas que vayan a trabajar. Si es información interna, pues a las personas adecuadas que la necesiten internamente. Si es información para los clientes, pues para los clientes o para algunos de ellos, ¿vale? ¿En qué se diferencia esto de un gestor de contenidos normal o un entorno colaborativo normal y corriente, como pudo ser Moodle que vimos el otro día como un entorno colaborativo? Moodle podíamos colgar documentos si queríamos, incluso podíamos intercambiar documentos con otros a través de los foros, podíamos colgar documentos solo para ciertas personas, es decir, ya podíamos compartir un poco de documentos. ¿Qué añaden principalmente las herramientas de gestión documental? Pues principalmente añaden varias cosas. En primer lugar, facilitan la elaboración colaborativa de documentos, como veíamos el otro día, ¿vale? ¿En qué sentido la facilita? Pues la facilitan, en primer lugar, por tener un entorno centralizado, pero también la facilitan evitando los problemas derivados de que varias personas trabajen en un documento. Es algo que ya comentábamos también el otro día. Alfresco, por ejemplo, y otros sistemas de gestión documental soportan en primer lugar versiones de documentos. Tú almacenas distintas versiones de documentos, con lo cual evitas que una persona haga ciertas modificaciones en un documento, por cualquier razón esas modificaciones no sean correctas, borre algo que no debería borrar, modifica algo que no debería modificar. Siempre tienes versiones anteriores para comprobar si las modificaciones últimas están bien, si antes eso estaba bien redactado, o si se borró algo sin querer, si en versiones anteriores estaba bien registrado. Entonces, una medida, entre comillas, de seguridad que facilita el evitar problemas cuando varias personas elaboran documentos, o incluso cuando uno mismo elabora documentos, a veces borra sin querer cosas que no deben, ¿no? Es tener distintas versiones de los documentos. Otro elemento importante para la elaboración colaborativa de documentos es lo que es el bloqueo, el checkout de documentos, la reserva de documentos. Tú, si quieres modificar un documento y otra persona lo está modificando a la vez, cuando tú publiques tu versión revisada, si el otro publica el suyo al momento, pues tus cambios en teoría se borrarían. En este caso no se borra, quedarían en la versión anterior, que es una ventaja. Pero habría que, alguien tendría que hacer un documento que refundiese los cambios, ¿no? Los de la última versión y los de la penúltima. Estos sistemas utilizan un sistema de bloqueos de archivos, con lo cual tú puedes reservar tu archivo para modificarlo y que el resto de personas del entorno sepan que tú estás modificando ese archivo. Con lo cual, ya no se van a poner ellos a modificar nada. De hecho, en Alfresco ni siquiera van a poder modificar nada mientras tú lo tienes reservado. Van a saber que tú has reservado ese documento, que tú lo estás modificando, y hasta que tú lo devuelvas con las modificaciones incorporadas, nadie va a poder trabajar con él. Te lo van a poder pedir si quieren, porque van a tener que saber quién persona tiene reservado ese documento, van a poder comunicarse contigo, qué estás haciendo, qué sección estás modificando, te tengo que hacer una serie de cambios, cuándo lo vas a devolver, en fin, pues poner en contacto con él por otros medios, pero nunca van a estar dos personas a la vez, si no sé qué, trabajando en el mismo documento, sin darse inadvertidamente, sin que uno sepa que lo está trabajando sobre lo mismo. Entonces, lo que facilita, por un lado, es la elaboración colaborativa de documentos. Otra cosa que suele incorporar son lo que se conocen como flujos de aprobación. En empresas en las que la documentación es importante, como en casi todas, pero en otras más, pues se establecen lo que se llaman flujos de aprobación para que un documento no llegue a ser considerado oficial o no llegue al público hasta que está aprobado por la persona encargada, que puede ser en muchos casos el revisor técnico, en otros casos si es una publicación, pues un revisor, un editor jefe o lo que sea. Bueno, puede haber determinadas personas por las que tienen que pasar los documentos antes de ser revisados, antes de ser publicados definitivamente. Entonces, una de las cosas que incorporan las herramientas de gestión documental es la gestión adecuada de esos documentos, ¿no? De cómo. La práctica tradicional, ¿cuál es? La práctica tradicional es que yo elaboro el documento A, incluso aunque lo cuelgue en un espacio público, lo cuelgo, pero yo tengo que avisar a la persona que va a revisar ese documento, que yo he colgado ese documento, que lo revise, él lo revisará, si me quiere comentar algo, me enviará un correo electrónico, me dirá que haga ciertos cambios, ¿de acuerdo? Yo haré ciertos cambios y cuando el documento está aprobado lo moveremos a la sección pública, o se lo enviaremos al cliente o lo que sea. Ese es el método, digamos, tradicional. Bueno, pues la segunda ventaja que incorpora, la primera es la evaluación colaborativa con versiones de reserva de documentos, la segunda es flujos de aprobación y la tercera funcionalidad que suele incluir es una búsqueda muy potente, porque evidentemente lo que queremos es elaborar documentos, pero también lo que queremos es facilitar el acceso a ellos de la manera más adecuada posible. Entonces, Alfresco tiene una búsqueda muy potente que nos permite buscar un documento con muchísimos criterios distintos. Podemos buscar evidentemente un documento que podemos luego formular, podemos buscar por los campos clásicos, ¿no? Por el nombre del documento, por el texto del documento, por el texto completo del documento y además por el texto completo de muchos tipos de documentos.
Si recordáis el otro día, en Moodle os comentaba que al principio solo buscaba en los foros y que tenía un índice de búsqueda de texto completo, pero que solo funcionaba en las páginas web y aún así no funcionaba muy bien. En cambio, el Fresco es capaz de buscar en muchos tipos de documentos. Es capaz de buscar en Word, es capaz de buscar en PDFs, ¿de acuerdo? Es capaz de buscar en Excel, en Calc, en los documentos de OpenOffice, equivalentes, de Writer, de Calc, de Impress, ¿de acuerdo? Entonces, de Office 2007 todavía no, pero se supone que se está en ello porque la última versión de OpenOffice ya soporta, ya es capaz de abrir documentos de Office 2007 y al Fresco realmente lo que usa para abrir documentos es OpenOffice en el fondo. Entonces, ahora que OpenOffice es capaz de abrir documentos de Office 2007, probablemente pronto sea capaz de indexarlo, pero no he podido probarlo todavía demasiado. Entonces, y podemos buscar entonces por el título, por el texto completo, pero también por otra cantidad de datos, de metadatos sobre el documento, la persona que lo creó, por fechas, podemos crear, podemos asignar palabras claves a los documentos, incluso palabras claves jerarquizadas, que veremos después, se llaman categorías. Entonces podemos asignar una clave de idioma, una clave geográfica, una clave del tema de que trata. Eso, el administrador del espacio sí que crea una serie de tesauros, digamos, un listado de palabras clave, de una jerarquía de palabras clave que se puede poner a los documentos. No es como otro sistema que cada uno pone la que quiere. Aquí tiene que haber una jerarquía centralizada que da por el gestor del espacio, diseñada por la organización, para leer qué distintas palabras clave se van a querer asignar a los documentos. Y entonces a la hora de crear los documentos se pueden asignar esas palabras clave y yo si voy a tener documentos de distintos idiomas, pues puedo tener una categoría que sea idioma del documento y poner la palabra clave pues inglés, español, gallego. Y entonces yo puedo buscar documentos en gallego. Si yo trabajo en las 4 provincias gallegas, pues puedo asignar a cada documento una palabra clave que sea pues la provincia a la que pertenece el cliente en cuestión, o el documento en cuestión, o lo que sea. Entonces puedo asignar, si yo trabajo con distintas herramientas, pues puedo asignar palabras claves, pues un documento sobre el Fresco, un documento sobre el Moodle, un documento sobre Speed, lo que quiera. Puedo crear todas las jerarquías que quiera y aplicar varias palabras clave al mismo documento. Y luego puedo buscar en esas palabras clave. Entonces, como vemos, la búsqueda es otro de los elementos que debe cuidar en un sistema de apoyo a la gestión documental y al Fresco, como vemos, también lo creo. Bien. Aquí en el documento, bueno, tenéis un pequeño documento sobre lo que es la gestión documental y demás, pues si queréis. Hay una serie de afirmaciones sobre las tareas más importantes que se pueden hacer en el Fresco, con lo cual, como probablemente por cuestiones de tiempo no me tiempo ver demasiadas, tenéis aquí unas afirmaciones. ¿De acuerdo? Bueno, pues quizá donde está el plugin Flash. Bueno, son filmaciones en las que os enseña paso a paso cómo hacer todas las distintas tareas dentro de un documento, muchas de las cuales hemos visto. Os he comentado y algunas que intentaré hacer yo. Entonces, pues, como que no me dé tiempo a mí a enseñaros, podéis echar aquí vuestras filmaciones y os explicaré cómo hacer determinadas cosas. Bueno, el Fresco, evidentemente, es el sistema que hemos elegido de gestión documental. En software libre, código abierto, no hay muchos en este campo, gestión documental exclusivamente, porque como veis, esto es un pequeño nicho, entre comillas. Como os dije, hay herramientas no generalistas que hacen muchas cosas y herramientas muy específicas que hacen una sola cosa, entre comillas, pero la hacen mejor. En este caso, pues es uno de esos casos. La gestión documental es un subconjunto de las tareas que se suelen querer hacer en una empresa, pero la hace mejor que el resto de elementos. El Fresco tiene dos modelos de licencia, aunque el software libre tiene también una versión empresarial, en la que el software es bastante parecido, pero igual. Corrigen los bugs más rápido a los software libre. Es decir, nos utilizaban a los software libre un poco como conejillos de indias que estemos. Hay otros desarrolladores de software libre que siguen más la filosofía, entre comillas, y que lo hacen por aportar a la comunidad y esas cosas. En este caso, poner una versión de software libre es una actitud un poquito más egoísta por parte de ellos. Publican la versión de software libre para que la gente pruebe los fallos los corrigen en la versión profesional, y en la versión empresarial, en la versión de software libre cada cierto tiempo los corrigen, pero la van dejando ahí, no se preocupan tanto de ella como en otros proyectos, porque en este caso la usan más como apoyo de su versión empresarial. Pero bueno, la cuestión es que nos la dejan disponible, entonces ellos aprovechan un poco de nosotros, pero también nosotros podemos aprovecharnos un poco de ellos para referencias, que es bastante bueno. Y bueno, todos los rankings y todas las comparativas y demás, pues sale como una de las principales herramientas, y dentro del software libre gestión documental no es que haya muchas, pero sí es la que sale mencionada, y los medios esos que os comenté antes, pues no me da la herramienta de como gestión documental.